Tardes a todos y a todas. Todavía está entrando. Gracias. Como veis, vamos a grabar la sesión porque luego las compartimos. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Sigue entrando gente todavía, pero bueno, para los que habéis estado ahí súper puntuales, que había gente conectada desde -20 o -4, pues vamos a empezar puntuales. Pues nada, como habéis visto, antes de empezar con esta mesa redonda que vamos a tener hoy aquí, que vamos a estar hablando de cómo dar el salto de diseño gráfico a Product Designer, que además tenemos hoy dos ponentes top, los tres venimos de diseño gráfico, pero bueno, antes que nada, contaros si soy capaz de pasar diapositiva. Ahí, a ver, me está saliendo todo el rato. ¿Nos ha pasado, verdad? Oh. Ahora, bueno, ahora se ha pasado demasiado. Muchas gracias, hasta luego. Ya lo vamos. Vale, bueno, cuando lo consiga eso, que lo que quiero es presentaros un poco qué es de Girocam para los que no lo conocéis, los que es la primera vez que os conectáis con nosotras. Vamos a ver si consigo ir a la diapositiva 2. No pasa nada, problemas del directo. Ahí está. Bien. Por fin, ya lo tenemos. Vale, pues eso, que os voy a presentar qué es de Girocam antes de empezar con el webinar de hoy. Y bueno, pues contaros que está dividido en 3 áreas o en 3 patas. La primera, que es de Change Boutique, que es una boutique de cambio organizacional, donde ayudamos a organizaciones y equipos de producto a pasar al siguiente nivel con formaciones y con coaching. Que tenemos de Hero Hunt, que es la última pata que se ha creado este año, o bueno, el año pasado, que es la primera aceleradora de talento hiperespecializada en producto, ¿vale? Es decir, que a las personas de producto que están buscando trabajo se les ayuda a encontrar ese puesto que están buscando y a las organizaciones a encontrar al candidato perfecto para el puesto o para la vacante que tienen. Y por último, la parte más conocida y que lleva más tiempo, que es de Girocam, que es la escuela líder en producto digital, y contamos con cursos como el de Digital Product Manager, que llevamos ya 40 ediciones, el de Digital Product Manager Advanced, que es para aquellos Product Manager más senior, y el de Digital Product Designer, que hoy las 3 personas que estamos aquí es justo el que hemos hecho. Y además también hay 2 cursos más cortitos de especialización, que es el de Product Analytics y el de Product Discovery, que este está hecho, tenemos la primera edición este año junto con Adevinta. Y eso es que llevamos desde 2017 entrenando a más de 1.350 personas y como veis en la primera diapositiva, contaros que si estáis interesados en alguno de estos cursos, que os invitamos a que agendéis la reunión hoy con nuestro compañero José Vilella, ¿vale? A través de este QR, que lo he dejado aquí también, por si queréis, lo escaneáis y a través de ese QR podéis agendar una reunión con él para que os cuente más sobre estos cursos. Porque chivaros que a todos los asistentes de la sesión de hoy, que estáis viéndonos ahora en directo, tenéis como un precio súper especial por estar aquí con nosotros y nosotras, ¿vale? Y sin más dilación voy a pasar a presentar a nuestros ponentes si consigo pasar de diapositiva y si no, pues ponemos la cámara y ya está. Entonces, hoy tenemos que, bueno, ya lo habéis visto, a Manuel Parra, que es US Consultant en Redbility. Además hizo la edición número 7 de Product Designer conmigo, de eso nos conocemos. Y tenemos a Merche Lloret, que a lo mejor la conocéis si habéis visto otros webinars, porque también anda por aquí siempre conectada, que es Senior Product Designer. Era edición número 3, creo. Edición número 3, sí. Edición Sí. número 3 de Product Designer de Girocam. Y bueno, y yo, que también empecé en el mundo del diseño gráfico, hice, como os decía, la edición número 7 de Girocam. Y bueno, entre los 3 vamos a estar haciendo una mesa redonda, ¿vale? Hoy no va tanto de hacer una presentación como hemos hecho otras veces, sino estar comentando cuál ha sido nuestra experiencia y cómo ha sido ese recorrido que hemos hecho desde el diseño gráfico hasta el product design a día de hoy, ¿vale? Antes de empezar, comentaros que tenéis el chat de Zoom todo el rato abierto para todas las dudas que queráis poner. Podéis escribir dudas en cualquier momento, ¿vale? Si veo, si nos da tiempo, las vamos metiendo
a mitad de la charla, según las vais soltando, si no, al final vamos a dejar como unos 10 minutos para todas las dudas que hayan quedado pendientes. Y eso, que yo voy leyendo por ahí por el chat, o si no son dudas, si también queréis comentar alguna cosa, también, por supuesto. Así que con esto dejo de compartir pantalla, que se nos vea en grandes, que hoy estamos muy guapos los tres. Y vamos empezando. A mí lo que me gustaría es eso, que primero contáramos un poco la experiencia o nuestra trayectoria laboral, ¿no? De cómo hemos empezado hasta el momento de hoy, ¿vale? De manera individual, y luego ya sí que empezaremos con el debate. Así que, ¿quién quiere empezar? Venga, Manu, que a mí ya me conocen. Vale, Manu. Venga, pues yo mismo. ¿Qué tal? Encantado. Pues bueno, la verdad es que mi paso de diseño gráfico a diseño de productos ha sido muy lineal, porque bueno, yo me dedico al diseño gráfico antes de que existiera la profesión de product designer como la conocemos hoy día. Bueno, en aquella época no existían los smartphones, no existían tablets, no, me dedicaba únicamente al diseño gráfico, entonces mi paso hacia el diseño de productos ha ido evolucionando a la vez que la profesión también lo ha ido haciendo, y yo me he ido adaptando un poquito a ella. Yo empecé por un bachillerato artístico, después hice un grado superior de gráfica publicitaria. Mi primer trabajo fue en una imprenta, revisando un poco que todos los archivos que llegaban a la imprenta estuvieran bien preparados para su impresión. Y bueno, necesitaba un poquito más, y entonces ya estudié la carrera de diseño gráfico como tal, y bueno, estuve trabajando para varios estudios, varias agencias como diseñador gráfico, y bueno, lo mismo estaba un día diseñando un cartel, al día siguiente un logotipo, y al día siguiente la interfaz de una web, ¿no? Era un poco el trabajo que hacía ahí. Después de decidirme un poquito más por la rama de freelance, autónomo, empecé a trabajar por mi cuenta, y llegó un momento en el que me cansé un poquito o sea, no me decepcioné de la profesión, pero sí es cierto que quería un poquito más, ¿no? Porque estaba un poco cansado de estar continuamente justificando mi trabajo, ¿no? Sin basarme en datos únicamente de lo estético, y decidí irme por la rama más técnica, y empecé a estudiar desarrollo, ¿no? Desarrollo full stack, tanto front como back. Y bueno, hice programación, y en mi primer trabajo como programador, que no era un trabajo, era, bueno, las prácticas, precisamente en ese trabajo trabajaban el diseño como yo quería que se trabajara el diseño y que no lo conocía, ¿no? Basándonos un poquito más en datos, no al nivel que trabajamos hoy, pero sí empezaban a hacer reuniones con negocios, a hacer reuniones con diferentes stakeholders, y eso me motivó, ¿no? Y dije, es que esto es lo que yo quiero, ¿no? Yo no he dejado el diseño gráfico porque me haya dejado de gustar el diseño gráfico, sino porque quería orientarme un poquito más a esto. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues he realizado primero un curso más global, que enfocaba un poquito todo, y ya a partir de ahí, cuando fui cogiendo experiencia, pues me enfoco más en temas más puntuales, ¿no? Me gusta el design, temas operacionales, ¿no? Design ops, bueno, en fin, otro tema de negocio. Hice un curso de negocio porque cuando empecé a trabajar mano a mano con la parte de negocio no los entendía, y necesitaba para mi trabajo entenderlo. Entonces me he ido curtiendo un poquito a lo que las necesidades del día a día me han ido requiriendo. Entonces, bueno, haciendo un poquito también por los sitios donde he trabajado muchos años en la industria en bancos, he trabajado en la industria de videojuegos, como UX de videojuegos, he trabajado en startups, he trabajado ahora mismo estoy en Redbility, así que bueno, creo que ha sido un poco muy completo tanto mi formación como mi experiencia, y espero ayudaros con ella. Gracias, Manu. Una cosa, cuéntanos de dónde vienes, porque además me parece interesante que me acabo de dar cuenta de que, o sea, no lo hemos hablado antes, pero cada uno somos de una punta de España. Ah, vale, sí, yo estoy ahora mismo en Sevilla, no soy de aquí, llevo unos 12, 13 años viviendo en Sevilla, realmente soy de Jerez de la Frontera, Cádiz, para quien no lo conozca.
en 2 semanitas en la feria por ahí. Pero vivo en Sevilla. Vale, pues gracias. Pasamos con Merche, que nos cuentes y nos cuentas también, más que dónde estás, que ahí nos vas a dar mucha envidia, de dónde eres. Gracias, Laura. Pues bueno, yo soy de Valencia, aunque ahora no estoy en España, no sé si se me nota por el moreno de la piel, pero la suerte que tengo también de poder teletrabajar y poder estar moviéndome. Yo empecé a hacer... Yo la verdad es que he ido dando tumbos un poco y encontrando mi sitio, y seguro que además de uno aquí se siente identificado. Empecé estudiando arquitectura, me lo dejé, no me gustaba. Me pasé a ingeniería en diseño industrial, no me gustaba. Y al final encontré un poco lo que pues yo era me sentía muy creativa. Al final arquitectura y diseño industrial a mí había encontrado limitaciones y era duro, que no nos vamos a engañar, había estudiado física y matemáticas y yo al final era muy artista. Y acabé en diseño gráfico. Estuve viviendo en Londres 2 años y también estudié allí un módulo de diseño gráfico. Luego volví aquí y a España, y en la Universidad Politécnica de Valencia hice un máster en artes gráficas, en diseño gráfico y artes gráficas, que Manuel, con todo lo que decías de imprenta, los perfiles de color y todo, ahora me acuerdo, Eso es. no lo he Sí, vuelto a sí. usar en la vida. También, pues al final acabé en el diseño gráfico, que a mí me gustaba mucho. Yo me hice freelance enseguida, monté con una compañera que hacía marketing un estudio de diseño en Valencia, teníamos 24 años y montamos las dos, nos alquilamos un bajo y de ahí que yo sigo siendo autónoma desde el 2014, que es una cosa que me enorgullece decir porque al final ser autónomo en los tiempos que corren es duro. Y a pesar de que ahora trabajo por cuenta ajena, me mantengo de autónoma y trabajo también como autónoma para algunas empresas, como sobre todo ahora ya es más asesoría, pero sigo siendo autónoma. Entonces hice este máster de diseño gráfico y empecé con el estudio pues con pequeños clientes, haciendo branding, haciendo carteles, haciendo pues cualquier cosa que me pedían. La verdad era un poco pues lo que tú me digas y además muy barata. Yo me acuerdo que era muy barata. Y hacía de todo, de eso, identidades corporativas. Bueno, identidades, me hubiese encantado hacer una buena identidad corporativa en su momento, era también muy difícil. Yo creo que si no eres un diseñador de renombre es muy difícil llegar a hacer, porque son clientes pequeñitos que quieren un logo y dices, no, pero es que un logo es más que un logo, le explicas lo que es una identidad. Y seguro que aquí hay alguien que sí también trabaja de freelance se siente identificado y que era muy difícil pelear eso. Y al final, pues eso, pequeñas cositas que fui haciendo y empecé, hasta que empecé a hacer páginas web. Porque yo decía que sí a todo, además. Yo decía, ¿tú sabes? Yo sí, y si no, aprendo. Todo lo que tenía que ver con el diseño, evidentemente. ¿No? Y así fui un poco evolucionando y aprendiendo y haciendo cosas de diseño hasta lo que decía, empecé a hacer páginas web que para mí eran diseño, ¿no? Como diseñadora ahora somos un poco navaja suiza, ¿no? Y me hacía gracia que en ese momento venía un cliente y que igual te pedía un logo, que te pedía una página web. Y yo pues eso, empecé diciendo sí, claro que sí. Y empecé a aprender ahí, empecé a aprender experiencia de usuario, empecé a aprender dónde estaban los botones, cómo se hacía. Bueno, aprendí hasta a programar un WordPress, que no era nada, no tenía nada que ver con el diseño, a instalar el WordPress en el SQL, es que me acuerdo ahora perfectamente. Bueno, Manu, que también tiene un background de programación, sabrá de lo que le hablo, pero yo no tenía ni idea, yo era diseñadora, y de repente me vi haciendo páginas web que gracias a eso a día de hoy estoy donde estoy, pero bueno, era eso, un poco navaja suiza y un poco dando tumbos hasta encontrar el camino. Muchas gracias, Merche. Vale, pues ahora sí, para empezar la mesa redonda, ahora que os habéis presentado y saben un poco vuestro recorrido,
vamos a empezar por la gran pregunta, ¿no? Que yo creo que en otras sesiones que hemos hecho era como un poco más difícil de explicar, pero aquí creo que es más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre el diseño gráfico y el product designer, ¿no? Y cuál es vuestra visión de esa diferencia? Si quieres, respondo yo primero. Vamos a ver, yo como diseñador gráfico, bueno, yo he trabajado en la industria de bancos, como he dicho, y he trabajado en ella como diseñador gráfico y actualmente en el trabajo que estoy no es del sector bancario, pero sí he trabajado como product designer en el banco. Como diseñador gráfico, yo no necesitaba tener un contexto total de lo que iba a diseñar. O sea, a mí me pedían un cartel que era promocional para un servicio del banco y yo no necesitaba saber todo el contexto de ese servicio. Como product designer sí necesito saber todo ese contexto porque nuestro trabajo es localizar un problema y solucionarlo. Entonces, para dar una buena solución, tú necesitas ser un experto en todo aquello que vayas a trabajar. Y yo creo que es una de las principales diferencias, ¿no? El involucrarte hasta el fondo en lo que estás trabajando. Yo estoy bastante de acuerdo con Manu, bueno, totalmente de acuerdo. Y de hecho, al final para mí es un poco, pasas a diseñar, también diseñas, pero pasas a diseñar experiencias, ¿no? Totalmente. Sí, Ya no es... Sí, Manu. No, eso que utilizamos el diseño como herramienta, pero es mucho más extenso. Exacto. Y al final es una experiencia, ¿no? Ya no es un logo, no es un branding, no es un cartel, es algo que funciona, que cubre una necesidad, que soluciona un problema, que se va, igual que el diseño gráfico lo puedes aplicar en un cartel de gran formato o en unas pegatinas, o depende, también se diseña para varios formatos. También es diseñar para web, también es diseñar para app, es diseñar un producto. Es algo mucho más, para mí es algo mucho más objetivo. No te va a venir un cliente a decir esto no me gusta y en cuanto si te lo dice tienes unos argumentos porque trabajas con experiencia, basándote en una experiencia de usuario. Para mí hay una gran diferencia, a pesar de que siga siendo diseño, sobre todo eso, de que estamos mucho más relacionado con la tecnología, avanza mucho más rápido. Tienes que estar también a la última, igual que antes estábamos en tendencias, ahora es que la tecnología no es rapidísima, los medios. Experiencias. Genial. Habéis hablado sobre todo yo creo que de la primera parte, de lo que viene antes de ponernos a diseñar, aunque sea parte del proceso de diseño, ¿vale? Pero es todo ese conocimiento que hay que adquirir sobre el producto, que a lo mejor cuando estamos en la parte de diseño gráfico siempre tenías una parte de investigación, un poco de mirar a la competencia, de análisis del mercado, etcétera, pero al final no se le dedicaba tanto tiempo o no se le dedica tanto tiempo como al que se le puede dedicar en un producto digital, en la parte tecnológica, no solo en el área tecnológica, quiero decir, todo lo que implica en este producto digital. ¿Qué pasa con lo que viene después? Que algo han mencionado Merche así por encima, pero a la hora de entregar en el handoff, ¿cuáles son las diferencias que veis entre el diseño gráfico y el diseño de producto? Y también cómo os sentís con esas diferencias. Mucho más segura, sobre todo, porque al final yo por lo menos en mi caso, cuando a la hora de hacer un delivery de producto, me siento con muchos más argumentos para que se basan, pues eso, en toda la investigación previa que he hecho, en todos los datos, si validas un prototipo, pues todos los datos que tienes y en lo que te basas para ir iterando y mejorando. Tienes muchos más argumentos y en mi caso mucha más seguridad a la hora de las entregas. Sí, totalmente. Totalmente. No es lo mismo, yo más recuerdo que cuando me pedían un trabajo como diseñador gráfico,
al final lo que el perfil más alto de ese proyecto quería era lo que se hacía, ¿no? Y no tenías argumentos, o sea, no lo podías defender porque a él le gusta o a ella le gusta así, y como no hay datos, no lo puedes defender. Cuando tú ya tienes datos, tú puedes decir, vale, a ti te gusta de otra manera, pero a tus usuarios le gustan de esta, o al producto le conviene mejor de esta, y le ofreces datos y ya el discurso es totalmente distinto. Ya es como, vale, si el usuario o el producto o el negocio esta es la mejor manera, ya te dejan de cuestionar cualquier cosa. Genial. Y bueno, ya a mí me gustaría comentar un último punto de diferencia, sobre todo además porque hace poco escribí un contenido, un contenido que se publicó en The Hero Camp también en PDF, y para ello tuve que hacer una búsqueda de cómo era el tema de salarios, ¿no? Que además parece que en España no está como bien visto hablar de salarios y cuesta como un poco más, pero buscando datos sobre las últimas encuestas que se habían hecho, y creo que eran de 2019, me parece que era el dato, había una diferencia bastante grande, había una diferencia importante en el tema de salarios entre el diseño gráfico y el diseño de producto, siendo, no sé cuál era el porcentaje, pero no sé, algo más alto en diseño de producto que en diseño gráfico. ¿Vosotros habéis notado, a lo mejor sobre todo más Manuel, que hayas notado esa diferencia? Porque Merche, como tú pasaste un poco antes, yo creo, ¿no? A la parte de producto. O bueno, contar los dos. Sí, en ese aspecto lo habéis notado bien. Yo creo que hay bastante diferencia, diría Sí. yo. De hecho, el sector tecnológico ahora de producto es un sector puntero, que es el futuro, que siguen creándose apps, hay mucha demanda y para mí es una evolución natural. Ahora ya prácticamente en papel se hacen muchas menos cosas y se valora menos, no tanto como la tecnología, las apps, los productos digitales. Que ya te digo, está en auge. Hay muchísima demanda de diseñadores de producto y eso se nota en las ofertas de trabajo, se nota en los salarios y vamos, yo lo he notado a la hora de pelear como autónoma que sigo siendo, a la hora de pelear cualquier presupuesto. También es verdad que tengo más experiencia ahora, pero no pides para nada lo mismo por un trabajo de diseño gráfico que por un trabajo de producto digital. Sí, sí, yo también lo he notado. Pero además la diferencia es notable. Además, yo creo que sobre todo cuando estás en proceso de búsqueda de trabajo o en la parte ya de negociación, ¿no? Como que ya se está negociando ese salario y tal, cuando eres product designer y un poco relacionado con lo que decíais antes, te da más seguridad el puesto de product designer porque tienes como mucho más claro cuál es el valor que estás aportando y por qué. Aunque sea que luego se ve mucho más reflejado en la parte de los diseños, en los datos, en todo ese análisis que se hace, pero yo creo que toda esa seguridad también se traslada a la hora de buscar un empleo y de repente cuando llega esa conversación de que te hacen una oferta que tienes que rebatirla, etcétera, tienes que negociarla, te sientes mucho más seguro de negociar tu salario o de pedir más dinero a la hora de buscar un puesto de product designer que en el de diseño gráfico. Por lo menos eso es la experiencia que he tenido yo. Sí. Eso a mí me costó. Yo hasta que empecé a debatir mi salario, o yo al principio como diseñador gráfico, esto es lo que me pagan, pues vale. Pero era como que, bueno, es que si digo que no me van a aceptar o no me van a contratar. Y es verdad lo que tú dices, vamos, ahora das una seguridad y puedes un poco tratar ese tema más abiertamente que antes. No sé si a lo mejor es también porque hay esa cultura dentro del mundo digital que a lo mejor no la hay en otros sectores laborales, porque en otros sectores creo que no es tan común esto de pelear por un sueldo un poco mejor, y creo que en el mundo digital sí que está bastante a la orden del día y es casi no obligatorio, pero bueno, recomendable, ¿no? No quedarte con lo que no es, o por lo menos intentar negociarlo. Sí, y que a pesar de ser un tema tabú, como decías, que lo sigue siendo y que muy pocas ofertas de empleo encuentras ahora mismo que te digan el salario, que sí que es verdad que, bueno, va según experiencia y luego tú puedes negociarlo, pero por lo menos yo soy partidaria de poner siempre un salario base mínimo o un rango
porque si no, no tiene sentido. Pero es verdad que en el mundo del producto digital, y yo seguro que vosotros, no sé si alguien no conoce el blog de UI from Mars de Chris Busquets, ella hace todos los años un sondeo de salarios y habla abiertamente de cuáles son los salarios, pregunta a la gente. Yo creo que en el mundo de IT, sobre todo, todos queremos saber, hay una rotación muy constante, todo el mundo enseguida, y en mi caso, por ejemplo, yo recibo muchas ofertas de empleo por LinkedIn, porque, como os decía antes, creo que hay mucha demanda. Y entonces creo que se habla más abiertamente que en otros sectores de este tema. Y por eso creo que nos sentimos más seguros a la hora de poder ir a negociar, porque sabemos qué es lo que cobra un product designer, y sabemos que está cobrando bien, y sabemos que hay mucha demanda de este puesto, ¿no? Claro, mira, nos están comentando por aquí David Soria, que actualmente está buscando trabajo en un puesto de producto, pero que las ofertas de empleo que le llegan, muchísimas, que la mayoría de los casos es un perfil senior. ¿Alguna sugerencia y consejo para aquellos que vamos a empezar en este apasionante mundillo? Pregunta. Yo aquí comentar que efectivamente, y es algo, por ejemplo, yo ahora mismo también estoy buscando empleo activamente, y es algo que también veo, pero esto tiene sentido por lo que decía Merche antes, y es que el mundo digital es un mundo que va muy rápido, muy rápido. Entonces las empresas a día de hoy no tienen tiempo de formar a perfiles más juniors. Entonces lo que quieren es alguien que se ponga a entregar. Yo mi consejo, y qué es lo que estoy haciendo, pues al final intentar conseguir esa experiencia de otra manera. Bueno, en mi caso no es un perfil tan junior el que tengo, pero aunque lo tuviera, o sea, y aún no teniéndolo, sigo intentando hacer colaboraciones para tener más experiencia, poder demostrarlo en un portfolio, y a lo mejor no vas a llegar, por supuesto, a un perfil senior, pero tampoco te van a ver como alguien tan junior al que tienen que estar llevando de la manita desde el primer momento. No sé aquí vosotros qué opináis. Yo en parte estoy de acuerdo contigo, Laura. Es verdad que las empresas pues, buscan mayoritariamente muchos puestos senior porque, como dices, van muy rápido, pero creo que también hay mucha demanda de perfiles junior. Además son, sobre todo en startups, quizá depende porque hay muchos tipos de empresa de producto, pero le diría a David, creo que era, que intente también en startups que se presente como un perfil junior, que también está valorado, un perfil dispuesto a aprender, un perfil que por lo menos con una formación en producto no puede postularse como un diseñador gráfico que quiera aprender producto sin saber nada de producto, pues que se haga un curso y que se presente, pues como decía Laura, que trabaja un poco el portfolio y se presente con el, como digo yo, con el corazón abierto, diciendo, oye, mira, soy senior o soy junior, pero quiero aprender. Y yo creo que hay muchas empresas que dan oportunidad a este tipo de perfiles, sobre todo, ya digo, en startups que igual tienen menos caja para buscar seniors, o startups como yo, por ejemplo, en The Lab, trabajamos con muchos perfiles junior porque The Lab The Lab es una aceleradora de startups que tiene varias startups, sacamos 5 al año, y lo que hacemos es formar a estos perfiles dentro de las startups y dar un apoyo de producto a perfiles que entran más junior, porque pues eso, igual no empiezan con unas rondas pequeñitas y no tienen mucha caja, y buscan estos perfiles y aprenden muchísimo, pero que se postule así, pues con ganas de aprender, y es más importante. Igual es junior yo, por ejemplo, cuando empecé, igual es junior
Figma y eso, bueno, eso se aprende. Y conceptos de producto, pues ya te digo, te haces un buen curso, aprendes cosas de producto, nomenclatura, métricas, un poco cómo se crea un producto y luego vas aprendiendo. Y es mucho más importante, quería decir, las habilidades blandas que llamamos también, que tenga, pues, que se presenta un perfil junior, pero que sabe trabajar en equipo, que tiene empatía, que tiene ganas de conocer al usuario. Y eso se valora muchísimo. Yo le animo a David, creo que era. Eso dice ahí, Sí, con sí. la formación, sobre todo con ganas de aprender en un entorno real. Eso es lo más difícil muchas veces. Eso también es una actitud valorable. Muchas gracias. Manu, ¿qué ibas a comentarnos? Sí, lo que ha dicho Merche, totalmente. Muchas ganas, formarte, aprender, preguntarlo todo, cuestionarlo todo. Después, bueno, evidentemente hay unas habilidades que tienes que tener, que algunas pues te van a facilitar un poquito más, habilidades personales, ¿no? Que te van a facilitar un poquito más, ¿no? Tener un buen ojo crítico, ser un buen comunicadora, pero al final es ganas y ganas de aprender. Además, justo era una pregunta que os quería lanzar, que era como eso, ¿qué habilidades creéis que tiene que tener un product designer y qué habilidades del diseño gráfico podemos rescatar o aprovechar que hemos adquirido en esta experiencia que ya tenemos como diseñadores gráficos para aplicar en el product design? Porque, Yo creo que muchas. Hay una creencia que para mí es errónea, que es que el diseño de producto pierde un poco en estética, ¿no? Y que está todo tan estipulado, ¿no? Tú tienes un design system con un botón que tiene que ser un botón y no vas a inventar la forma de un botón, eso es cierto. Pero yo creo que además con un background de diseño gráfico tú puedes innovar en muchas cosas. Puedes tener psicología del color, puedes saber diseñar iconos mejor que alguien que no es tan habilidoso con el tío que no viene de diseño gráfico. Y esas herramientas, eso que has aprendido, yo creo que es un plus, evidentemente. Luego lo que hemos comentado Manu y yo, las habilidades blandas, las soft skills, trabajar en equipo, el ojo crítico, entender al usuario un poco, no tener vergüenza también, porque el diseño de producto es mucho de pues, hacer entrevistas, hay una gran parte de discovery, una gran parte de ser curioso, y todo eso creo que al final es mucho más importante que lo que comentaba antes, ¿no? Que saber utilizar Figma, que también es importante, pero que te vas a encontrar miles de formaciones en internet, en YouTube y haciendo. Yo siempre digo una cosa que es, hay que hacer cosas y haciendo cosas se consigue avanzar, ¿no? Si no haces cosas no pasan cosas, pero si haces cosas pasan cosas. Entonces, pues eso, una vez te pongas a trabajar con el Figma irás aprendiendo, pero hay otras habilidades que si vienes del diseño gráfico y ya tienes intrínsecas, para mí son un plus muy grande. Sí, y además los diseñadores gráficos no es algo que nos guste mucho el tema comercial y vender, pero la mayoría suelen ser buenos comerciales y buenos vendedores, porque estamos continuamente vendiendo nuestro trabajo y comunicándonos con diferentes stakeholders y muchas reuniones y muchas cosas. Entonces, bueno, pues esa habilidad la tiene. Trabajamos con diseño, ¿no? y con herramientas de diseño que esas también como diseñador de producto te las vas a encontrar todos los días. Como ha dicho Merche, ¿no? Hay un botón, bueno, pues si tú no vienes del diseño, pues a lo mejor no tienes ese ojo crítico, pero si vienes del diseño, sabes cómo está bien hecho y cómo podría mejorarse. Son muchas habilidades que te dan el diseño gráfico en el producto.
Sí, yo creo que el ojo del diseñador gráfico, te va a servir mucho sobre todo en la parte de UI, del User Interface, que es cuando más se trabaja precisamente la parte gráfica. Ya te van a salir un montón de cosas de manera natural. Vas a ver errores que a lo mejor están de las plantillas, de seguir las retículas, etcétera, que lo vas a ver mucho más rápido que alguien que no tiene ese background. Y lo mismo con las tipografías, o sea, al final se trabaja con los mismos elementos básicos que en el diseño gráfico. Además, quería comentar, el otro día postulando a un puesto, hablando en una entrevista, me decían que les gustaba mucho mi perfil precisamente porque venía, bueno, ya antes de estudiar diseño gráfico hice ilustración, o sea que nos vamos todavía más a lo artístico y a lo manual, y que les gustaba un montón esa parte porque algo que se está perdiendo de las personas que vienen directamente del producto digital es que no tienen ese concepto de plasticidad. Entonces luego eso en el delivery se nota. Cuando tú haces los diseños finales, cuando llegas al pixel perfect, se nota que es mucho más plano o suele ser mucho más plano para aquellas personas que no han trabajado nunca, como hemos trabajado los diseñadores gráficos, pues eso, con esos elementos un poco más plásticos y con ese puntito que tiene el diseño gráfico artístico, que no es mucho, pero sí que es más que la gente que está directamente en producto digital. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que haciendo un resumen de todas esas capacidades y esas skills blandas, esto lo que hablábamos, la curiosidad es súper importante, la empatía para empatizar con toda la parte del usuario, la curiosidad para toda esa parte del research. ¿Qué más habíamos dicho? Un poco tener esas skills que decíamos de trabajo en equipo, de espíritu crítico también, muy importante, el ser capaz de hablar en público y que muchas veces también nos pensamos que no lo tenemos, pero como decía Manu, que si al final estamos todo el día como diseñadores gráficos peleando y demostrando que nuestro trabajo vale, al final ya estamos acostumbrados a hablar aunque no nos lo parezca. Entonces, bueno, y un poco por hablar también de cómo hicisteis vosotros el salto, esa transición, qué es lo que más os ayudó a hacerla. Y bueno, voy a lanzar las dos preguntas juntas. ¿Qué es lo que más os ayudó y qué obstáculos os encontrasteis por el camino así más grandes y cómo los solventasteis? Bueno, para mí yo creo que uno de los obstáculos más grandes, más que uno en concreto de un producto en concreto, no sé si lo he comentado ya antes, un poquito antes, pero el empaparte de una profesión que realmente no es la tuya. Pongo el ejemplo por ejemplo, yo he trabajado en videojuegos haciendo experiencias de videojuegos y al último juego que yo jugué fue al Monkey Island en los 90. Entonces te tienes que poner a tope y aprender esa profesión porque si no, no vas a poder ofrecer nada bueno. He trabajado en una startup haciendo una aplicación de fitness y nutrición que tampoco tenía, no era ¿Qué tú me muy dijiste fuerte. que has hecho? Ya está. Saco los micro abiertos. Entonces, al final te tienes que profesionalizar en una profesión paralela a la tuya para poder hacer la tuya, porque si tú no entiendes todo el contexto de esa profesión, difícilmente le vas a poder dar una buena solución. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas, los retos más importantes a los que me enfrento cuando entro en un producto nuevo, entender perfectamente la profesión en la que voy a trabajar sin haber trabajado previamente en ella. Que estoy silenciada. Sí, al final, para mí, el reto más grande, bueno, la transición la hice, lo he comentado antes un poco. Yo me monté un estudio de diseño gráfico y marketing con una compañera de la universidad, que luego cerramos porque no salió bien. Pero me dio mucha experiencia y fue cuando empecé a decir a todo que sí, que como decía antes, entre ellos a hacer páginas web con WordPress. De ahí empecé a entender un poco y cómo era el diseño de producto, que yo en ese momento ni siquiera lo llamaba diseño de producto, ni sabía lo que era la experiencia de usuario. Lo fui aprendiendo luego. Entonces, a mí, yo justo hice la transición
empecé a ver que había mucha oferta de trabajos de producto y fue cuando decidí apuntarme al curso de HeroCam ya un poco más tarde, pero fue justo, hice la transición, yo empecé a trabajar en MásMóvil como freelance haciendo el curso. Me acuerdo que además me ofrecieron irme a Madrid, hablé con mis compañeros del curso, esto lo he contado alguna vez, pero que no sabía qué hacer porque yo estaba en Valencia y justo acababa de pasar la pandemia y no sabía qué hacer, porque yo no tenía mucha experiencia y me acuerdo que lo comenté con mis compañeros, que al final hicimos una piña muy guay, la tercera edición. Si hay alguien por ahí o si alguien lo escucha una vez, les mando un beso a todos. Y me ayudó un poco a poner en contexto el curso y a poner nombre un poco a las cosas que yo ya hacía un poco, ¿no? Que hacía ya con WordPress o que entendía cómo tenía que ser una landing page, que había que poner CTAs y esas cosas que yo ya sabía, porque igual trabajaba con una plantilla de WordPress que me venía bien y trabajaba y cambiaba algunas cosas y tal, y le daba mucho más valor al diseño que a la experiencia de usuario, que ya te digo que no sabía ni lo que era. Hacer el curso me ayudó a eso, a ponerle nombre a estas cosas. Y luego para mí fue un reto en ese momento. Un minuto de gloria. Para mí fue un reto no tener, o sea, yo me consideraba muy junior en cuanto a diseño de producto digital, pero a la vez me consideraba ya que tenía un background de, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? De hablar con clientes, de ya llevar unos años como autónoma haciendo diseño. Entonces yo me sentía ahí y empecé como freelance para el grupo MásMóvil, luego empecé como junior, muy junior para The Lab, que sigo ahora ya como senior. Y para mí uno de los retos ha sido estar un poco entre dos bandas también, tanto en startup, el mundo startup, que me encanta, que es verdad que es otro tipo de perfil y hablábamos antes, igual son sueldos un poquito más bajos porque son startups que, a no ser que pilles un unicornio, bueno, pues cuesta, ¿no? Depende en qué ronda estén, cuesta un poquito más avanzar, y estar un poco entre dos aguas, entre Big Corporate, que también lo disfruto mucho y es otro tipo de trabajo, menos de hacer cosas, ¿no? Haces algo, pero haces solo una cosa, en startup haces muchas. Y para mí ese creo que ha sido mi gran reto. Y todavía no he decidido que me gusta más, la verdad. Yo no sé si habrá pasado a ustedes también, pero un reto para mí importante, sobre todo cuando me dedicaba más a la parte de UX, de experiencia de usuario. Yo tenía muchísimo contexto sobre usuarios, sabía lo que querían, iba con mi propuesta a negocio y me la tumbaban, ¿no? Y yo me enfadé, yo decía, pero joder, si esto es lo que quieren los usuarios, ¿por qué no se lo damos, ¿no? Entonces, cuando tú entras también un poco a formar parte del equipo de negocio, tienes que tener la balanza. Tienes que pensar en esa balanza de que, bueno, el usuario hay que hacerle caso, por supuesto, pero es que si no piensas en la parte de negocio, se va a pique y tus usuarios tampoco sirven de nada. Entonces, un desafío es el encontrar ese estatus entre negocio y usuario. Y es que es muy importante esta parte, Manu, porque algo que mucha gente no sabe, incluso en procesos de selección o la parte de recursos humanos que no tienen claro, a la hora de buscar un product designer, no saben esa parte de el product designer está metido en negocio. O sea, no es que esté todo el día haciendo reuniones y tomando grandes decisiones y tal, pero sí que está apoyando a esas decisiones. O sea, el product designer no está metido ahí en el equipo de diseño haciendo sus diseñitos, sus investigaciones y ya está. No, tiene que colaborar, tiene que estar muy atento a qué está pasando en negocio y saber si lo que está diseñando es bueno para el negocio o no. Y, o sea, yo es algo que no sabía, es algo que aprendí precisamente en el curso, ¿no? Porque además, como me decía Merche, muchas veces empezamos a hacer ya trabajitos de UX UI o de diseño de webs o de product designer, pero hacemos cosas que no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo y sobre todo no sabemos ponerle nombre. Entonces de repente te haces un curso de este como este que hicimos nosotros y empiezas a ponerle nombre a todas estas cosas, empiezas a entender bien cuál es el rol de un product designer y te empiezas, pues eso, a empapar mucho más y eso
se nota mucho, sobre todo yo creo en los procesos de selección cuando está buscando de la persona que de verdad se ha empapado, aunque tenga un poquito menos de experiencia, pero lo que decía Merche, bueno, pues vamos a destacar la experiencia que tenemos de, no, pero es que yo he tratado con clientes, yo tengo este perfil visual, tal, ¿no? Pero haciéndolo con el vocabulario correcto y sabiendo Sí. bien, enfocándonos bien a qué es lo que estamos buscando, qué es lo que vamos a hacer en ese equipo de producto. Sí, sí. Yo, Totalmente. de hecho, vamos, la mayor parte de mis reuniones son con negocio y con desarrollo, la gran mayoría. Y es lo que he comentado antes. Yo cuando empecé a trabajar bueno, la parte de desarrollo ya la controlaba, porque como comentaba antes, estudié programación, pero la parte de negocio se me perdía, ¿no? Y bueno, hice un MBA de negocio para poderlos entender, porque que no pintaba yo allí nada. Yo miraba y decía, sí, muy bien, pero me tengo que formar en esto porque si no, no voy a seguir avanzando. Voy a aprovechar para comentar, nos ha llegado una duda y comentaros que como ya casi estamos, perdón, llegando a los últimos, bueno, todavía quedan como 10, 15 minutillos como mucho si alargamos la sesión, eso, que vayáis escribiendo las dudas, ¿vale? Porque ya yo creo que contestamos una cosilla más que nos queda por ahí en el tintero y ya pasamos directamente a las dudas. Nos preguntaba Alicia, a la hora de presentar el currículum, ¿cómo se suele presentar el producto? Son muchos temas de, a ver, lo primero, o sea, pasa como en diseño gráfico, yo creo que lo mismo, que tenemos que tener un portfolio, porque nos preguntan eso, que cómo se presentan, si se presentan muchas cosas en el tema del escenario, mapa de empatía, encuesta, UI Kit, ¿cómo sería? Pinceladas resumiendo los datos junto a los prototipos. Bueno, y comenta un poco su experiencia, de que ella lo que ha visto también es que suelen pedir 3 años de experiencia y que al final cuesta un poco. Y que, por cierto, mañana visito Redbility en Madrid terminando un máster de UX. Manu, lo mismo la puedes ver. Bueno, no, a Manu no le vas a ver. No, yo no. Él Pero está en bueno, Sevilla, así que él es sí, 100% remoto. estoy en Sevilla, pero bueno, algún compañero o compañera seguro que está por allí. Eso es. Y comentar, Alicia, que creo que fue en enero, sí, en enero, tuvimos una sesión que era cómo dar el salto de UX UI a Product Designer, donde hablamos mucho del portfolio con la ponente, ¿vale? Que estuvimos una antigua compañera mía y yo, y se habló mucho del portfolio, entonces creo que esa parte te va a ayudar un montón a contestar tu pregunta, pero bueno, además si queréis... Sí, la verdad que el portfolio de un diseñador de productos es distinto al de un diseñador gráfico. Es menos, a ver, cuenta la parte visual, pero cuando tú te enfrentas a una entrevista de trabajo, no miran tanto el resultado final, que evidentemente importa, porque tú tienes que tener un ojo crítico, sino cómo has llegado hasta él. O sea, tú puedes tener un portfolio con un Behance, con 20 diseños y pantallas súper magníficas al pixel perfect, pero te van a preguntar por qué. O sea, ¿por qué y cómo? ¿Cómo has llegado hasta ahí? O sea, ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿Por qué ese diseño? ¿Por qué fases has pasado hasta llegar a ese diseño? ¿Qué preguntas te has hecho durante el proceso? En fin, ¿qué problemáticas te has encontrado y cómo la has resuelto? Les importa más el recorrido que le enseñes pantallas sueltas muy bonitas. No sé si estáis de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay amigas mías que me han preguntado alguna vez también que quieren meterse en el mundo y bueno, lo primero que les digo es que se hagan un curso, lo segundo es que se preparen un buen portfolio. Y siempre les digo que más vale que presenten 2 cosas, 2 proyectos bien hechos, que presenten 8 o 10 para decir, no, es que he hecho muchas cosas que decía, no, es que veo que piden 3 años de experiencia, había que presentar varios productos. Hay gente que trabaja en un producto durante 3 años, pero es eso lo que decía Manu, que expliques todo el proceso. Pues he hecho una parte de discovery en la que quizá escrito es suficiente. Si tienes ya capturas de un Miro con las hipótesis, la ideación, eso ya es maravilloso. Si tienes un mapa de empatía, como decía, o unas user stories, o tienes un poco documentado. La documentación es súper importante en el diseño de producto. Mucho.
Si ven que eres una persona que documenta bien y que eres ordenada y que sabe explicar el proyecto, yo creo que es mucho más importante, creo que decía Manu, que tengas unas pantallas pixel perfect. Porque el diseño luego vas iterando y vas cambiando y eso va a evolucionar de una forma. Ya, durante eso puedes trabajar en un producto durante un año, no pasa nada, pero durante un año vas a tener una documentación extensa, vas a haber hecho discovery, vas a haber planteado hipótesis que luego habrás validado o no validado, de qué forma las has validado. Es que puede ser, de hecho estoy ahora preparando un documento para HeroCamp de que cómo trabajar en el portfolio para un product designer, que ya os pasaré, creo que es para abril, finales de abril. Pero yo creo que eso es mucho más importante que al final presentar 10 pantallas, 20 pantallas, que sí, que complementan, no presentes un portfolio sin pantallas, pero hay muchas más cosas. Sí, al final es muy y difícil. Sí, no, lo que había dicho, por reforzar un poquito también lo que había dicho Merche, es muy importante la documentación. Tanto lo bueno como lo malo. O sea, si tú en tus investigaciones has visto que algo no ha funcionado, también hay que documentarlo. No solo lo que ha funcionado y con lo que vas a seguir hacia adelante, porque hay periodos del producto, sobre todo en la parte previa de conceptualizaciones y de preconceptualizaciones, que ahí es una etapa para tú explorar y ver diferentes ideas y probar con una cosa, probar con otra, probar. Y si ahí documentas errores, en otras fases del producto un poquito más peligrosas, ya sabes que eso no va a funcionar porque ya lo has probado antes. Entonces, documentarlo absolutamente todo. Sí, meter datos y que además es muy difícil hacer el portfolio porque es lo que decían, tiene que verse todo ese proceso, tiene que verse un poquito también la parte visual y además se tiene que ver muy rápido porque tener en cuenta que la gente que está haciendo estas selecciones no tiene nada de tiempo, le va a dedicar 1 minuto, 2 a tu portfolio de primeras. Luego si ya vas pasando más fases a lo mejor le dedican más tiempo, pero lo más probable es que no lo hagan, lo más probable es que directamente en la entrevista ya os pidan, en la entrevista con el equipo de diseño, os pidan explicar alguno de los casos que habéis presentado, pero para nada os van a pedir explicar todo. Entonces, es muy difícil de hacer el portfolio por eso, porque tenéis que contar muchas cosas en muy poco tiempo y que esté súper bonito y como que es necesario todo, ¿no? Pero bueno, ánimo porque yo creo que se consigue y eso es lo que os decíamos. Os ha pasado, Ari, por el chat el enlace a la sesión que os comentaba, donde la compañera Luisa nos enseñaba un poco cómo es su portfolio y de hecho ella tenía un portfolio con un único producto, porque por temas de confidencialidad no podía enseñar más y aún así le sirvió y es un portfolio muy bueno. Y también nos han preguntado que hay que saber eso, habéis comentado que hay que saber un poco de todo. ¿Cuáles son las competencias transversales más adecuadas para, entre comillas, sobrevivir? Ir sobreviviendo. Sí, No más importante. Hombre, también un poco depende de lo que estés haciendo, del producto que sea, pero algo que es común va a ser desarrollo y negocio, o sea, eso seguro. Entonces, bueno, no se te va a pedir que seas un experto, que te pongas a picar código, que entiendas absolutamente todo lo que hay en todas las líneas de código, pero cuando un front te habla de una palabra específica que lo entiendas. No se te va a pedir eso, no se te va a pedir experiencia en desarrollo, pero sí un poquito conocer el lenguaje. Yo, por no asustar a los que nos estén escuchando, Sí. no hay que saber de código, simplemente cuando empiezas a trabajar y colaboras con el equipo de tech, que a mí me ha servido muchísimo y he aprendido muchísimo, vas aprendiendo precisamente de ellos y yo creo que ellos también un poco de nosotros, más diría que los product designers, los desarrolladores, porque son... y te van diciendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Lo que decía un poco Manu, un poco la nomenclatura sí que la tienes que ir sabiendo, ¿no? Pero vas aprendiendo. Y las competencias más adecuadas para sobrevivir, también decía Manu, depende de lo que estés dedicando.
Hay gente que se dedica, que es de Product Designer especializada en Research y él pues tiene que ser más empático, hacer conocer al usuario, hacer más entrevistas. Hay gente que es más especialista pues si estás en startup, por ejemplo, sí que tienes que saber un poco de todo, documentar, trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo con el Jira, que luego también trabajan los desarrolladores, que es un software pues, de documentación para historias de usuario y tal, un poco ser ordenado, ponerle nombre a las capas, que seguro que si venís de diseño gráfico sabéis de lo que hablo, y yo creo que eso, lo demás se va haciendo con la experiencia. Con la experiencia, sí. Pero bueno, Sí. eso, ser ordenado, ser empático, trabajar en equipo, pues con el equipo de desarrollo y luego, si vienes de diseño gráfico como los que creo que estamos aquí, todo ese background que es también muy importante. Luego vas aprendiendo con la experiencia. Y animaros que es maravilloso, ¿eh? De verdad, yo cada día flipo más. Todos los días me enfrento a nuevos retos porque bueno, un producto digital tiene vida propia, evoluciona y como tal tiene sus propios problemas y la solución que le diste a otro producto en este no te funciona porque son casuísticas totalmente distintas y es fascinante. Yo os animo a que deis el paso porque os va a gustar. Vale, pues para ir cerrando ya, voy a volver a compartir pantalla. Si me podéis avisar, ya se ve, ¿verdad? Esta vez ha funcionado. Perfecto. Genial. Eso, recordaros que las próximas ediciones, la siguiente de Digital Product Designers, que es en remoto 100% online, empieza el 13 de abril, que todavía estáis a tiempo de apuntaros. También si os interesa Product Discovery, Product Analytics, también lo tenéis. Recordaros lo que os decía, que por ejemplo, si durante esta charla habéis visto que hemos utilizado algún vocabulario o palabras que se os escapaban, bueno, pues en cursos como estos es donde se adquiere todo ese contenido teórico, aunque también son clases súper prácticas. En todas las sesiones del curso hay prácticas, absolutamente en todas. Eso, que un curso como este viene muy bien. Acordaros que si os dejo estos últimos minutos para escanear el código, voy a pasar de diapositiva, ¿vale? Porque si agendáis la reunión ahora vais a tener un precio especial, ¿vale? Estoy pasando la diapositiva, ahí lo tenéis. Tanto para descargar el programa como para agendar la reunión en Pide Más Información. Y para cerrar, lo que os iba a preguntar Merche y Manu, es que me dijerais un poco desde vuestra experiencia cuál es ¿cómo decirlo? A ver, ¿por qué me sale en inglés? El advice. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo, un único consejo que le daríais a todas estas personas que nos están viendo y están buscando hacer este cambio? El principal consejo que les daríais. Lo pongo difícil porque cuando hay que resumirlo a ver cómo lo hacemos. Yo diría que ganas. Sí, yo les diría que lean mucho, que se investiguen mucho, que ahora las nuevas tecnologías están cambiando a una velocidad. De repente ahora tenemos ChatGPT. Anteayer salió una nueva generación de imágenes de Adobe, que no sé si os habéis enterado, que se llama Firefly, que va todo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y o te subes al carro entonces lo he dicho antes, que hagan cosas. Si haces cosas, pasan cosas. Si estudias un curso, luego al final tienes, bueno, de hecho nosotros tenemos una comunidad muy grande con el Slack, que están todo el día continuamente con las ofertas de empleo, tal. A mí, haber estudiado el curso me ha abierto un montón de puertas, poder estar aquí, conocer a otros ponentes, también ser fellow y es hacer cosas, y es hacerte un portfolio, y si no se te ocurre que no es que no tengo proyectos de hacer un portfolio, pues te lo inventas. Te lo inventas. Sí, claro. Hay un montón de gente, y aquí salgo yo porque yo vengo mucho del mundo social, hay un montón de ONGs que necesitan diseñadores. Yo ahora mismo estoy colaborando con una haciendo voluntariado de Product Designer. O sea, estoy haciendo todo el diseño de pantallas para un producto 100% social
en el ámbito sanitario, entonces ni siquiera muchas veces tenéis que inventarlo. Si tenéis una super idea que queréis lanzar, genial, y si no, os metéis en páginas de voluntariado y ahí es que os van a coger en cualquier lado y tenéis para practicar un montón. Pues lo dicho, hacer cosas. Ese es mi consejo. Si haces cosas, pasan cosas. Eso es, y como decía Manu, con ganas, hacer cosas con Gana, ganas. gana. Exacto. Las ganas para, bueno, o las ganas para hacer cosas, ¿no? Que viene antes. Sí. Yo creo que es un poco un ciclo, ¿no? Que te pones a hacer cosas y te dan más ganas y tienes más ganas y haces más cosas. El problema es cuando nos metemos en el bucle contrario, entonces ahí va mal la cosa. Pero eso, con ganas y y moviéndonos es como se consigue el cambio, sobre todo. Bueno, pues Totalmente. sí, ya que no hay más dudas, si no tenéis nada más que añadir, despedirnos, daros las gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final y que habéis visto toda esta sesión, y a los que no hayáis podido estar y lo estáis viendo en diferido, pues también muchas gracias. Sí. Y nos vemos en próximas. Cuéntanos, Sí, Manu. deciros a todos los que habéis estado y todas las que habéis estado que si necesitáis cualquier cosa, una ayuda para dar feedback sobre vuestro currículum, vuestro portfolio o cualquier otra cosa más, yo estoy seguro que cualquiera de la comunidad de Girocam estará dispuesta a ayudaros, seguro, vamos. Me buscáis por LinkedIn, me decís y os ayudo, pero al minuto 1. Yo lo mismo, y que si sois junior y estáis buscando ahí, pues lo mismo, que vayáis a startups, a sitios pequeñitos, que os postuléis como junior, y que cualquier cosa, a mí también me tenéis en LinkedIn y ahora en el chat de Girocam, de Slack. Y nada, que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Laura, y a Manu por acompañarme. Nada, un placer como siempre. Nada, muchas gracias a vosotros. Nos vemos en siguientes. Hasta luego.